Expondré en esta charla una breve reseña histórica de la simbiología médica. Mi nombre es Rinaldo Badillo, profesor de medicina de la UIS. En esta charla se reseña sucintamente el desarrollo histórico de la medicina y sobre todo de la simbiología en la antigüedad clásica, cómo se han ido entrelazando acontecimientos y personas que conforman la práctica de la medicina clínica. Se va a hacer hincapié en la utilización de la observación, el uso de los sentidos y el análisis y reflexión de lo encontrado. Hay que decir que la medicina, el arte y la ciencia de conservar y recuperar la salud es tan antigua como la existencia del hombre. También hay que resaltar que es una vocación de servicio dedicada a cooperar con el paciente y con su familia en la búsqueda de la salud, su bienestar y dignidad como persona humana. Se busca en últimas mantener vivo el hecho del desciframiento de los síntomas y los signos y la interpretación de estos como motor en el ejercicio de la profesión médica. Empezamos con el concepto de medicina en la prehistoria, aquel largo periodo de la humanidad que comienza con los primeros antepasados y termina con la aparición de la escritura, unos 3000 años antes de Cristo, antes de nuestra era. Existe la medicina desde los primeros momentos de la existencia de la especie. Hay evidencias con algunos estudios de paleopatología, el estudio de las enfermedades padecidas por las personas en la antigüedad a través de vestigios en los huesos y restos orgánicos y en los elementos encontrados en las excavaciones cerca al lugar de vivienda. También con algunas pinturas conservadas en cuevas como la que observan en la mano izquierda, la pintura de un chamán prehistórico de una cueva prehistórica en Francia. Las civilizaciones antiguas percibieron la enfermedad como una influencia de los dioses o espíritus malignos como castigo. Por eso había chamanes, adivinos, sacerdotes, que eran los responsables de prevenir y curar las enfermedades, mediante ritos, conjuros, sacrificios, ofrendas a los dioses, ungüentos y otros remedios. Seguimos con la historia escrita. Estas importantes culturas de Babilonia, de Egipto y de Grecia realizaron abundantes observaciones empíricas y técnicas, descubrieron la escritura, desarrollaron un poco de astronomía y de matemáticas y canalizaron los ríos. Para estas culturas, en general, el agente productor de las enfermedades seguía siendo una fuerza sobrenatural. Los conocimientos médicos se asociaban a un saber sagrado de carácter mágico. En estas comunidades, el médico era una mezcla de curandero, sacerdote, y su práctica fundamentalmente era mágico-religiosa. En el tercer milenio antes de nuestra era, en Babilonia, se ejercía la medicina adivinatoria. En esa época, los adivinos intentaban descubrir huellas de los acontecimientos que no se podían observar directamente por medio de otros elementos como excrementos, el fuego, que llamaban en piromancia, plumas disueltas en el agua, a ver qué imagen se podía leer, pelos, pisadas de animales, vísceras de animales, tenían hígados de terracota como el que observan a mano izquierda, después sacrificaban un animal y hacían la comparación a ver en qué sitio estaba la enfermedad. También utilizaban gotas de aceite disueltas en el agua para adivinar lo que llaman ecanomasia, y los sueños también eran bastante utilizados para descubrir huellas de acontecimientos futuros, también los astros naturalmente. Estos ritos mágicos para presagiar la naturaleza también se hacían para pronosticar la enfermedad y también existían
algún tipo de tratamientos, exorcismos, por ejemplo, ritos, bailes, plegarias, incluso el aislamiento. Sacaban a la persona enferma del núcleo familiar y lo aislaban. También utilizaron plantas medicinales, baños de calor, masajes y algunos procedimientos quirúrgicos. Allí en esta época se utilizaba el interrogatorio, no el interrogatorio semiológico que utilizamos ahora o un tiempo después por los griegos, sino para conocer si el enfermo había hecho algún delito o había hecho alguna contravención a las normas de la sociedad, si había hecho daño, si había matado, si había herido, etc. La medicina en el antiguo Egipto también era magia, pero además había observación y conocimiento empírico. En algunos papiros, como los que observan como ejemplo a mano derecha del papiro de Ebers, aparentemente escrito 1550 años antes de nuestra era, y el papiro de Smith por la misma época. Estos papiros están ahora en el Museo del Louvre en París. En estos papiros pueden leerse algunas observaciones objetivas sobre los signos, acompañados de la magia también, y de algunas recetas empíricas. Conocían el opio, el aceite de ricino, la papaverina para los dolores tipo cólico, inclusive la digital, que aún se utiliza para el manejo de la enfermedad cardíaca en caso de falla cardíaca congestiva. El médico de la época interrogaba, inspeccionaba, palpaba el pulso y olía las secreciones. Esos son datos encontrados en estos papiros. Recurría incluso a pruebas funcionales. En caso de traumas cervicales, pedía al paciente mirarse uno al otro lado y el pecho. Cuando hacía ese movimiento, pues sabían que tenía una prueba funcional y que la lesión no era grave. Describieron algunas enfermedades que ahora se conocen como carbunco, ganglios, pístulas, hemorroides, tumores, hernias, hidroceles, etcétera, etcétera. La medicina griega de la antigüedad también tenía elementos de magia y de empirismo. Existieron durante milenios cultos en los santuarios a los dioses diferentes de la medicina y la salud, como Apolo, Dionisio y Asclepio, quien se diviniza por esa época. Asclepio es el esculapio latino. En estos santuarios se realizaban curaciones mediante el rito de la incubación. La incubación es una práctica mágico-religiosa que implica dormir en un área sagrada para experimentar un sueño, y como consecuencia del mismo se producirían revelaciones sobre el futuro y se llevaría a cabo una cura milagrosa o se procedería a revelar un tratamiento de curación. En la gráfica de arriba ustedes observan uno de los santuarios, los restos de un santuario en Grecia antigua. Estos eran lugares especiales donde la gente iba a curarse, alejados de la ciudad, sin contaminación, sin ruido, con un buen aire, buen clima. Y abajo se observa al dios con sus hijas, Higiea, de ahí viene la palabra higiene, y Panacea, que eran las diosas que lo acompañaban. El dios era el que realizaba la curación, o el que le decía o le revelaba el futuro o la cura milagrosa. En esta sociedad donde ocurría este tipo de medicina también mágica, ciertas características permitieron el cambio de la medicina mágico-religiosa a la medicina racional, dando el primer paso hacia la conformación del más importante paradigma en la historia, el paso de la medicina mágico-religiosa a la medicina racional. El cambio de paradigma se dio en la Grecia clásica,
por dos hechos fundamentales. Primero, porque parte de la medicina de los siglos VI y V antes de nuestra era no era de carácter estrictamente mágico, sino era un oficio artesanal, tecné, como le llaman. En escuelas de Nido, Cos y Crotona, en la gráfica superior se observan las ruidas de un asclepión de Cos. En estos lugares se enseñaban nociones de anatomía, conocimientos semiológicos y algunos conocimientos sencillos de procedimientos quirúrgicos y farmacológicos. El segundo hecho es que estos médicos técnicos recibieron la influencia intelectual de los filósofos presocráticos, sobre todo Tales y Anaximandro en Mileto, quienes formulan y responden preguntas radicales no explicadas por fenómenos sobrenaturales, sino con la reflexión y el razonamiento. Al indagar sobre el principio de la realidad de las cosas, surge la idea por estos filósofos de la physis o naturaleza. La aparición de la medicina, entonces, fue el resultado de aplicar las doctrinas de los presocráticos a la interpretación de los fenómenos observados en las enfermedades. Se aplica en el campo de la medicina el principio de la naturalidad de la enfermedad. Se transpone al cuerpo humano la noción de physis y se entiende que es natural enfermarse y morir por parte de los seres humanos. No es algo sobrenatural, sino algo que está en su propia naturaleza. Y fue Almeón de Crotona el autor del primer libro conocido de medicina, llamado Perificios, algo así como Alrededor de la naturaleza. Para él, la salud es el equilibrio de potencias y el predominio, noten que usa términos políticos, el predominio o monarquía causa enfermedad, ya no era sobrenatural, sino se hablaba de equilibrio de potencias, frío, caliente, amargo, dulce, húmedo, etc. Se pensaba ya en causas externas, como la calidad de las aguas, ciertas regiones, sufrimientos, etc. Una palabra puede resumir la explicación racional sobre enfermedad. Esta no es mancha ni castigo, sino un desarreglo de la naturaleza, pérdida de su equilibrio. Un tiempo después de Almeón de Crotona aparece Hipócrates, el padre de la medicina, el paradigma de la excelencia clínica. Siguió construyendo la medicina fundada sobre la fisiología de los presocráticos. Él y sus seguidores estaban convencidos de que la enfermedad era natural, estaba en la propia naturaleza del ser humano enfermar. Y también estaba convencido que los fenómenos naturales podrían ser estudiados y pronosticados. Ese concepto es fundamental para el desarrollo del diagnóstico físico. El corpus hipocrático es un conjunto de 53 escritos muy heterogéneos reunidos en la Biblioteca de Alejandría del siglo III después de Cristo. Fueron escritos en un lapso de 300 a 400 años y difieren en fechas, escuelas, temas, forma, contenido, lenguaje, estilo y pensamiento filosófico. O sea, no es escritos por Hipócrates. Algunos historiadores piensan que Hipócrates no escribió ningún libro, pero en ese corpus hipocrático, fundado en las ideas de Hipócrates, está la concepción técnica y fisiológica del oficio de curar de la época. El punto importante de la medicina hipocrática es la creencia de que ésta debe ser practicada como una disciplina técnica basada en las ciencias naturales que se aprende después de una ardua y prolongada enseñanza. Fueron los primeros en transformar la medicina teocrática o mágica en medicina racional. Resultaron la importancia del diagnóstico y el pronóstico.
Siguieron un concepto holístico, combinando el pensamiento científico de la época con algunas terapias farmacológicas, dieta y ejercicio físico y mental, y la necesidad de armonía entre el individuo y la naturaleza. Enfatizaron sobre la influencia de las causas ambientales en la salud y en la enfermedad, el clima, las estaciones, las aguas, los lugares, las epidemias, y sobre el tratamiento natural de las enfermedades. Por falta de conocimientos anatómicos, fisiológicos, farmacológicos, etc., durante milenios no pudieron hacer ninguna otra cosa diferente que sentarse junto al enfermo, acompañarlo, sentir como él y darle la ayuda en la medida de sus escasas posibilidades, ofrecerle protección, solidaridad y cuidado. Los médicos hipocráticos realizaban una cuidadosa historia clínica, preguntaban por el género, la edad, la raza, costumbres, ocupación, procedencia, cambios de humor, de sueño, los sueños inclusive, la sed, el apetito, la ubicación y severidad del dolor, los escalofríos, tos, etcétera, etcétera. Y realizaban un examen físico igualmente cuidadoso para la época, la inspección, la percusión, la palpación y la auscultación directa. Describieron también muchas enfermedades como las que se conocen ahora, la facies hipocrática, los dedos hipocráticos, la subcusión hipocrática, el derrame pleural, solo con los sentidos. También hablaban de que el médico debería tener buena salud, cuidar su presencia, estuviera aseado, bien vestido y perfumado, y hablar con corrección, serenidad y moderación. Los escritos de la época recopilan las descripciones de las enfermedades y su pronóstico. Estas historias clínicas que vamos a ver ahora, unas dos, servirán de modelo durante los siguientes siglos. Esta es una historia clínica del enfermo 32º, a Pericles, en Abderas, o sea, los datos generales: le acometió calentura, dolor, sed, ansias, vómitos. Miren los antecedentes: solía padecer del vaso y peso en la cabeza. La evolución y el seguimiento: el primer día, mucha sangre de la nariz. Segundo, se empeoró, las orinas eran gruesas. Las ansias se calmaron y durmió. El día tercero disminuyó la calentura, las orinas fueron mayores, tenían poco peso y la noche fue tranquila. En el cuarto día vino mucho sudor, quedó sin calentura, hizo crisis y no tuvo recaída. Todo apunta sobre una semiología moderna, datos generales, consulta, enfermedad actual, antecedentes y evolución y seguimiento. Estos son algunos datos extractados del Tratado del Pronóstico. El médico deberá hacer en toda enfermedad aguda las siguientes observaciones: examinar primero la cara y notar si se asemeja a la de las personas sanas y sobre todo si se parece a la del mismo cuando estaba bien. Eso sería como los antecedentes. El examen físico: las facciones llegan a su mayor grado de alteración, la nariz se afila, los ojos se hunden, las sienes se deprimen, las orejas se encogen, se quedan frías, los lóbulos se inclinan hacia afuera, la piel de la frente se pone tirante. Se preguntará si el enfermo ha estado mucho tiempo desvelado, si ha tenido diarrea, hambre, porque lo que está es deshidratado, y eso tiene menos peligro. El pronóstico: si no fuera así, o sea, si hay todas estas manifestaciones llamadas ahora facies hipocrática, si no hay diarrea ni hambre, es que el paciente tiene una enfermedad gravísima, y si no cesa en las horas prefijadas, la muerte no se hará esperar.
Eso es un tratado del pronóstico, que ellos sabían bien. La medicina en Roma fue simplemente una prolongación del saber médico de la Grecia antigua. Sin embargo, durante este periodo se desarrolló la cirugía, se construyeron hospitales militares, se inició el saneamiento ambiental con los acueductos y la disposición de excretas, y se legisló la práctica y la enseñanza médica. La figura más importante de la época fue Galeno, Claudio Galeno. Su obra es una síntesis del conocimiento de la época. Él estudió y escribió extensamente sobre la anatomía basada en cerdos y monos. En esa época no se permitía el estudio en cadáveres humanos. Fue entonces un fisiólogo experimental basado en animales y complementaba sus conclusiones con mera especulación. Su obra, escrita muy voluminosa, fue aceptada como la verdad última hasta el tiempo de Vesalio. Esta consagración al conocimiento de Galeno obstaculizó significativamente el progreso médico por alrededor de 1500 años. Tras la muerte de Galeno, el avance de la medicina fue mucho más pobre. La medicina árabe del Imperio Bizantino fue posgalénica, agotada completamente en su capacidad creadora. Los médicos de la época se dedicaron a traducir escritos de saberes y ciencias de la Grecia antigua. La medicina árabe, sin embargo, fue un nexo de unión entre la sabiduría del mundo clásico y la medicina del Renacimiento. Algunas grandes figuras, Racés, Avicena. Avicena tuvo un libro que durante más de 800 años se convirtió en el libro más importante de la medicina de la época, junto con los libros de Galeno. Antes del Renacimiento, durante muchos años, Europa fundamentalmente tuvo una época en que la Iglesia Católica jugó un papel preponderante. En esa época, la Iglesia redujo la medicina a un oficio menor y colateral, donde el cuerpo era simplemente el asiento del alma y sus males secundarios a los males espirituales. Por lo tanto, la medicina no se desarrolló, simplemente se trasladó a los monasterios, donde se conservó el conocimiento humano y se copiaron por siglos los grandes libros y se cultivaron algunas plantas medicinales en sus jardines y se anexaron algunos hospitales rudimentarios donde iban la gente más pobre de las regiones. En esta época del medioevo, una época muy brutal, muy oscura, las enseñanzas de Galeno se conservaron por ser monoteístas. La disección todavía se consideraba un hecho innoble y solo los humanos tenían una lista de santos patronos que los protegían: San Blas, San Bernardino, Santa Apolonia, San Lorenzo, San Erasmo, Santa Lucía cuidaba los ojos, San Vito cuidaba a los que tenían problemas de movimientos como la danzomanía. Diversos factores contribuyeron a el Renacimiento. Las condiciones sociales, económicas y políticas sufrieron un cambio significativo con el Renacimiento. Se desarrolló el individuo y se tuvo una nueva actitud del hombre frente a la naturaleza. Contribuyeron varios factores: la fisura de la hegemonía religiosa y secular de la Iglesia, el desarrollo de las universidades y el conocimiento, el cambio del conocimiento anatómico con la anatomía de Vesalio, el descubrimiento de la circulación mayor por Harvey, la invención de la imprenta y los textos que se hicieron más fáciles de conseguir por los ciudadanos, y el desarrollo del comercio e intercambio con el Nuevo Mundo.
Un dato fundamental en el desarrollo del conocimiento anatómico y de la medicina fue el realizado por Vesalius. Este libro, escrito por él en junio de 1543, se basaba en la disección de cuerpos humanos. Esto representó un cambio notable con la anatomía zoológica de Galeno. Se reanudaron la disección de cuerpos humanos, ya iniciado un poco brevemente en el siglo XIII. El libro fundó la anatomía moderna. El libro de Humanis Corporis Fabrica, que ven la portada a la derecha, proporcionó la base anatómica sobre la cual se podía hacer un diagnóstico clínico. Eso le sirvió a grandes anatomistas de la época como Falopio, Servet, Paré, Fracostoro, etc. Otro hecho fundamental es el regreso a la observación clínica a la cabecera del enfermo, que se había perdido durante miles de años o cientos de años. Y Thomas Sydenham tiene el mérito histórico de hacer comprender la importancia de la observación clínica. Él reclasifica las enfermedades sobre la base de sus historias clínicas. Se ocupa en sus libros del concepto, definición, clasificación y nomenclatura de la enfermedad. Tiene varias obras, una de las más destacadas es el Tratado de Podagra e Hidropía. En ella separó la gota de los llamados reumatismos, la artritis gotosa. Sydenham delineaba cada enfermedad por sus manifestaciones clínicas hechas en el seguimiento y su curso clínico natural. Entonces volvió a dar la importancia a la observación clínica como método científico en un lugar de honor. Hubo varios retornos a Hipócrates, pero este es uno de los más importantes. De hecho, es conocido como el Hipócrates inglés por su importancia. Otro hecho importante en el desarrollo de la semiología, porque introdujo el concepto de anatomía de las lesiones, fue el libro de Morgagni, La anatomía patológica. Él estableció la patología moderna con la publicación de este libro que observan a la derecha. Organiza e indexa los hallazgos patológicos que previamente ha reconocido en la vida del paciente con su historia, los síntomas, el tratamiento empleado y después los hallazgos patológicos al fallecer, con una discusión sobre la relación entre el cuadro clínico y los resultados de la autopsia. O sea, introdujo el concepto anatómico. Eso influyó profundamente la medicina clínica, la realizada por Morgagni y sus seguidores. Otro hecho fundamental en la semiología clínica fue el hallazgo de Jochen Auenbruch sobre la percusión. Por primera vez, el diagnóstico físico descubría un método para localizar anatómicamente la enfermedad por medio de la percusión de los órganos. En esa época, antes de esa época, los métodos de diagnóstico eran la historia clínica, la inspección, el pulso e inclusive el análisis de las excreciones. No se tenía ningún método para localizar anatómicamente la enfermedad. En este pequeño libro de 95 páginas, que se basa en la experiencia en el Hospital Español de Viena, que fue publicado en 1761 y pasó completamente inadvertido hasta que Corvisart lo encontró, reconoció su importancia y lo empezó a utilizar este hallazgo. El gran prestigio de Corvisart estableció la percusión como una importante herramienta de diagnóstico clínico. Corvisart en esa época era el profesor de Laennec en la Charité, en París. Leopoldo era hijo de un posadero quien golpeaba los toneles para determinar la altura del vino. Y era un aficionado a la música, incluso compuso varias obras que no trascendieron. Con este pequeño libro, como les decía,
Él presentó al lector este nuevo signo para detectar enfermedades internas. Era la primera vez en la historia de la semiología que se podía utilizar un signo físico en el diagnóstico antes del fallecimiento. Entonces era la simple percusión que, como sonaba, pues suscitaba, como él decía, una opinión del estado interno de esa cavidad. La auscultación indirecta mediada por un instrumento fue desarrollado por primera vez por Laennec. Él cuenta la historia. Le consultó a una mujer en quien la aplicación de la mano y la percusión daban pocos resultados debido a su gordura. Y por la edad y el género de la paciente me impedían aplicar la oreja a la región precordial. Tomé un cuaderno, lo enrollé fuertemente, apliqué un extremo a la región precordial de la paciente y coloqué mi oreja en el otro extremo, quedando sorprendido y satisfecho al escuchar los latidos del corazón de la forma más clara y precisa que jamás lo había hecho, con la aplicación directa de la oreja al pecho. Nombró a su invento como estetoscopio, stetostoras, observar, que actualmente es el símbolo de la medicina. Escribió un pequeño libro de la auscultación mediada o el tratado de diagnóstico de los malestares de los pulmones y del corazón, fundado principalmente en un invento nuevo de exploración. Antes de este desarrollo, el examen físico tenía un lugar secundario en el diagnóstico médico. A través de los sentidos, los clínicos comenzaron a formar una imagen de las alteraciones internas, sobre todo cardíacas y pulmonares. Con eso, con el desarrollo del estetoscopio, se delimitaron los cuadros etiológicos de enfermedades cardíacas y pulmonares y se empezaron a describir en la literatura médica numerosas lesiones que fueron además observadas en la patología, o sea, lesiones semiológicas y anatomopatológicas. Este es uno de los estetoscopios originales hechos por Laennec, quien los hacía de madera. El estetoscopio está etiquetado con una leyenda que dice que este es uno de los estetoscopios originales de Laennec y fue presentado a un doctor por otro doctor cuya viuda me lo dio. Está en el Museo de las Ciencias de Londres. Laennec fue uno de los que buscó y encontró la confirmación del diagnóstico clínico en la mesa de autopsia y en la anatomía patológica. Se unió la patología y la clínica en un vínculo hasta ahora inseparable. Usando este cilindro de madera, se dedicó a clasificar los sonidos, a ordenarlos, a correlacionarlos con los hallazgos de la autopsia, aclarando su significado, creando nuevas palabras y creando una semiología nueva. Los estudiantes de medicina lo apodaban cilindro maníaco porque caminaba durante todo el día y parte de la noche por las salas de los hospitales, auscultando pacientes y participando en las autopsias. Describió numerosas enfermedades como bronquitis, bronquiectasias, tuberculosis, etc. Inventó nuevas palabras como auscultación, estertores, roncos, egofonía, soplos. Convirtió la auscultación mediada por instrumentos en un modelo de exploración base fundamental de la práctica clínica. De hecho, murió por tuberculosis que alguno de sus pacientes le prendió. La historia del esfingomanómetro o tensiómetro se la debemos a Riva-Rocci, quien en 1896 creó un dispositivo que ven en la parte superior de la gráfica, un manguito inflable que obstruía la arteria braquial y usó una columna de mercurio para cuantificar la presión. Propuso la arteria humeral, planteó el manguito de caucho, propuso lineamientos para su uso, diseñó un instrumento transportable, inclusive advirtió el efecto de la bata blanca. Contribuyó Harvey Cushing con su importancia y su fama a el desarrollo y el conocimiento de los tensiómetros, quien fue quien lo introdujo en los Estados Unidos.
La historia del esfingomanómetro se completa con el hallazgo de Nikolai Korokov, quien en 1905 describió los ruidos escuchados con un estetoscopio. Él trabajaba con un modelo animal de fístula arteriovenosa y se le ocurrió escuchar la arteria descubriendo los ruidos que estaban relacionados con la sístole y con la diástole. La técnica de la medición de la presión arterial se formó en una revista en San Petersburgo en menos de una página. Solo utilizó 281 palabras para describir el hallazgo. En el momento de la desaparición de los sonidos, la presión sanguínea mínima dentro de la arteria predomina sobre la presión en el manguito. De ello se deduce que las cifras manométricas en este momento corresponden a la presión arterial mínima. La generalización de la percusión y la auscultación se la debemos a Skoda, profesor muy conocido en Viena, quien estaba interesado por el examen psicológico. El diagnóstico físico sustituía al diagnóstico basado en los síntomas que durante siglos estuvieron en el campo de la medicina. El advenimiento de la percusión, auscultación y después la teoría basada en la microscopía de tejidos cambió completamente la medicina. Skoda escribió numerosos tratados que aparecieron alrededor de 1800 utilizando términos que son los que utilizamos ahora como semiótica o semiología. Podemos concluir con algunas palabras finales. Cuando profundizamos sobre un tema determinado, como en este caso el tema semiológico, es aconsejable comenzar por la historia del mismo. El acaecer histórico tiene la peculiaridad de poseer una doble representación en el tiempo. Está ligado al pasado y está ligado al presente. Se ha dicho que el conocimiento de la historia ilumina el presente. Rastrear la evolución de lo que uno hace todos los días y apreciar este trabajo desde una perspectiva histórica es un regalo para el espíritu. Apreciar nuestro pasado nos permite comprender mejor el presente y prepararnos para el futuro. La medicina de la actualidad siente la necesidad de combinar más que nunca los conceptos tradicionales de Hipócrates en perfecto equilibrio con la enorme poderío de la biotecnología moderna. En nuestros tiempos, el progreso tecnológico tiende a eliminar la medicina moderna de su misión antropocéntrica. El mensaje realista para los médicos del mañana debe ser avanzar con los valores humanísticos y mensajes clínicos perennes, combinando los avances recientes de la biotecnología con el racionalismo hipocrático, que se basa en el razonamiento lógico, en un examen clínico cuidadoso y en general en el enfoque humano hacia el paciente y su entorno.